Estamos, ya les digo. Estamos en vivo. Listo, estamos en vivo. Adelante, Randall. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Randall Carballo. Bienvenidos a Alternativas. Gracias por acompañarnos un día más, un viernes más, viernes 10 de julio, con un tema muy interesante, con grandes invitados como siempre, para que usted pueda compartir con nosotros. Les recordamos que nos escuchamos por la 1590 de Radio 16 y por nuestra página de Facebook de Alternativas. Así que le hacemos la invitación para que usted pueda compartir con nosotros. Aprovechemos el tema, los invitados, podamos hacer los comentarios, sus preguntas, sugerencias, que tengan la confianza de sentirse parte de nosotros, porque el programa es para ustedes, ¿verdad? Y como siempre, tratando de cumplir los 3 requisitos obligatorios de la buena comunicación, como lo es formar, informar y entretener. Y también el lema de Alternativas, que sería donde le invitamos a usted a pensar libremente para formar un mundo integralmente mejor. Así que, antes de presentar a los invitados, le voy a dar la palabra a nuestro compañero Luis Ángel Panga, compañero de Alternativas. Buenas noches, Panga, y bienvenido. Bueno, ante todo, muchas gracias a nuestro auditorio ofrecemos disculpas por el atraso que hemos tenido. Hoy parece que el internet no está funcionando adecuadamente, las cableadoras o qué sé yo no están muy bien, pero por dicha nosotros sí, y obviamente a igual nivel de agradecimiento, nuestro sentimiento de gratitud a las y el invitado que tenemos hoy. El invitado que ya es parte de la familia, definitivamente, por cierto que con don Henry Quesada Ramírez inauguramos este programa, ¿recuerda Henry? Ya claro. Hace bastante tiempo, definitivamente. Y por cierto que le debemos una hora, porque fue el único programa que hicimos de una hora. Ya allí nos dimos cuenta de que necesitábamos 2 horas y inmediatamente lo contratamos. Así es que aquí estamos de alguna manera, ¿verdad? Abonando de algo para esa deuda que teníamos. Y las compañeras Eva Carazo Vargas y Carmen Caamaño, definitivamente es, como ya decía Randall, un panel de lujo, ¿verdad?, el que tenemos con ellos y obviamente con don Henry. Y para el tema que hoy les planteamos, ni para qué, ¿verdad? Están así como hechos, definitivamente hechos y hechos a la medida, ¿no? Desde todo punto de vista. Entonces, muchas gracias a las y el invitado, muchas gracias al auditorio, muchas gracias a la emisora, a Renzo, que está por allá en los controles de la emisora, y a quienes, reitero, fielmente nos siguen todos los viernes, y que por dicha el auditorio se va ampliando cada día más. Cuando iniciamos el proyecto, nos propusimos llevar efectivamente temas de calidad para incluirlos en el, digamos que el reflexionar cotidiano acá en las comunidades, ¿verdad? Desgraciadamente no abundan los programas. Obviamente no vamos a hablar mal de ningún colega ni nada por el estilo, pero pues quisimos, al principio incluso dudamos un poquito, ¿verdad? ¿Aguantará el auditorio 2 horas? Y de pronto nos dimos cuenta que sí, y además mucho más. Y por ello nos animamos montones a seguir presentando temas de calidad, temas obviamente con la mayor calidad posible, ¿verdad? Así es que entonces, muchas gracias por estar acá con nosotros. Mailing. No, Mailing se nos va a unir tal vez más adelante, Panga. Entonces, bueno, agradecerle a los invitados, ¿verdad?, por estar con nosotros. Y le vamos a ceder la palabra a Eva Carazo, quien es investigadora del CINEC de la UNED. Así que muchas gracias por compartir con nosotros y haber aceptado la invitación, y bienvenida. No, muchísimas gracias por la invitación, a ustedes más bien, y
como mencionaba, bueno, yo soy parte del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED y formación social. Y he venido tanto desde la UNED y también en diferentes movimientos sociales de los que participo y con un programa de radio que hacemos cada 15 días también, y pues generando algunas reflexiones alrededor del tema que ustedes convocan hoy para este programa, de la situación psicosocial de la población y costarricense en este contexto tan particular en el que estamos, ¿verdad? Que creo que es sin duda una situación inédita que está cambiando lo que dábamos por sentado, no solo aquí en Costa Rica, sino en el mundo. Y la verdad es que me parece una reflexión muy rica, muy interesante y que me alegra muchísimo compartir con Henry, con Carmen y con ustedes que han convocado este programa. Carmencita. Hola, buenas tardes, noches. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias también por esta invitación de Alternativas, de Luis Ángel. Y también un gusto estar acá. Yo trabajo en la Universidad de Costa Rica, en el Instituto de Investigaciones Sociales y en la Escuela de Psicología. Muchos años de trabajar allí. Y trabajo desde una perspectiva de social, donde analizo cosas como estas que nos están pasando ahora, pero que nos llevan mucho de adelanto, ¿no? Vamos como detrás tratando de entender qué es lo que está pasando y cómo nos estamos enfrentando a una situación tan crítica y tan diferente y donde tenemos que estarnos adaptando constantemente. Así que es un gusto poder discutir con ustedes, compartir con ustedes en este espacio, porque es parte de lo que nos permite comprender esa discusión abierta y libre que podamos tener. Gracias, Carmencita. Don Henry. Bueno, de nuevo, buenas, que es un gusto estar de nuevo aquí en Alternativas con mi querido Panga, amigo de tantos años, y con las queridas colegas doña Eva y doña Carmen. Y bueno, y toda la gente de Alternativas, doña Maylin y don Randall, qué gusto poder compartir con ustedes de nuevo. Y a toda la gente que nos está escuchando en la casa, buenas noches en estas características tan interesantes. Bueno, mi nombre es Henry Quesada, igual que siempre, psicólogo conductista, más de 20 años de dar clases en la universidad sobre lo que es modificación de conducta y conductismo en sí mismo. Y bueno, a participar de esta charla tan interesante. Maylin. Hola, hola, ahora sí, bueno, buenas noches a las personas invitadas y a las personas que nos están escuchando hoy, ya sea por la transmisión en Facebook o por la transmisión de Radio 16. Agradecerles de verdad a las personas invitadas porque este es un tema que creo que poco se ha tocado. Todos los días vivimos actualmente con el noticiero a la 1 de la tarde, con la actualización de casos, en la situación general que vive nuestro país, la implementación de medidas, etcétera. Pero se nos olvida un poco que las personas que están sentadas ahí en el sillón viendo las noticias preocupadas, además ya tienen sus propias inquietudes respecto, por ejemplo, a su situación económica, situación salarial, estudios, tener a los hijos en la casa. Para las mujeres implica una afectación grandísima, etcétera. Hay un montón de circunstancias que hacen que la población costarricense se vea afectada ahorita y que tal vez no estamos identificando. Entonces, es un tema que sin duda es necesario conversar ahorita y es necesario seguir conversándolo y tener como ese cuidado, digamos, con la salud mental o de las personas que estamos enfrentando ahorita la pandemia desde nuestros hogares o incluso en condiciones más vulnerables todavía, ¿verdad? Las personas que están en la calle, las personas que no tienen claridad o no tienen dónde vivir, bueno, ese tipo de cosas que afectan diariamente a la población. Así que me parece excelente el programa y muchísimas gracias por abrirnos esta posibilidad de conversar de estos temas con personas profesionales.
Yo creo incluso que la pandemia nos tomó en uno de los peores momentos de nuestra realidad integral. Me refiero a realidad costarricense. Ya veníamos con una profunda crisis económica, obviamente con una profunda crisis social, con una crisis cultural, incluso espiritual, ni para qué. Y veníamos también con una crisis en el campo de lo político, ¿verdad? Como que todo se iba desdibujando. Una democracia que no es democracia, una economía que no es justa. Aclaro, como siempre lo hago, que esa es mi forma de ver el mundo. No compromete para nada ni al programa, ni a la emisora, mucho menos a los participantes, invitados, invitadas, sino que es mi opinión personalísima, ¿verdad? Pienso, repito, que nos tomó en el peor momento. Máxime que desde mi punto de vista, el gobierno que tenemos está inscrito en la peor lógica, ¿verdad? En la lógica capitalista neoliberal, que desde mi punto de vista, y siempre lo enfatizo, y es responsabilidad mía lo que digo, es homicida y ecocida. Y ya sabemos lo que eso significa. Entonces nos toma en ese momento, ¿verdad?, en que crecía, reitero, el nivel de desocupación, el nivel de trabajo informal, el nivel de disminuciones constantes en los derechos laborales. Ya habían aprobado, recuerdan, toda una ley al respecto, ¿verdad? Y iban a seguir aprobando una serie de leyes que desgraciadamente lo siguieron haciendo, ¿verdad? Se aprovecharon de toda esta situación para seguir legislando, y es mi punto de vista que legislaron con saña en contra de nuestro pueblo, definitivamente. No han tocado para nada, por ejemplo, el poner un impuesto solidario, ya que hablan tanto de solidaridad, a las grandes fortunas que sabemos que existen en Costa Rica. O, por ejemplo, los bancos están repletos de dinero, ¿verdad? Y una tarde esta leía por allí que los bancos no hayan que hacer con la plata porque incluso nadie quiere hacer préstamos, ¿verdad? Pero ¿quién va a hacer un préstamo para un emprendedurismo si el emprendedurismo, por definición o generalmente, vive y va desarrollándose de la venta al detalle, ¿verdad? Y poco a poco se va desarrollando allí. Y en ese momento, ¿quién tiene la capacidad económica para comprar, si no lo elemental? En fin, considero entonces que ya de por sí la situación iba siendo cada vez más acongojante. Y aquí empiezo a meterme, y obviamente no es mi campo, y me disculpan las compañeras y el compañero, ¿verdad?, en el campo mental, como todas esas presiones de que nos hablaba Maylin también, van cercándonos mentalmente, presionándonos mentalmente, a tal extremo de que si uno no está loco, que es mi caso, ¿verdad? Estoy bien loco definitivamente y por lo tanto no me afecta la cosa, ¿verdad? Y si uno no está lo suficientemente loco, termina loco. En mi caso voy a terminar cuerdo y eso me asusta mucho, ¿verdad? Es decir, hay una presión ahí terrible en ese sentido. Si uno se pone a analizar, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo tal problema económico? ¿Cómo resuelvo tal problema social? ¿Cómo resuelvo? Ahora, entonces, la temática de hoy muy esquemáticamente es qué pasaba psicológicamente, obviamente sin desligarlo, como doña Carmen me lo planteó con toda claridad, de lo social, ¿verdad? Psicosocial, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la realidad psicosocial costarricense o qué pasaba antes de la pandemia, en pandemia y post pandemia, ¿verdad? Entonces, no sé si para entrarle ya a los temas estos, quizás sería bueno empezar por entonces tratar de contestar esa pregunta. ¿Qué pasaba en Costa Rica pre-pandemia en ese campo de lo psicosocial? Obviamente, quien quiera empezar, ¿verdad? Incluso lo podemos hacer así por línea, ¿verdad? Como dice un compañero, Eva, Carmen, Carmen y don Henry. Henry, quien quiera empezar, entonces que lo haga. Si quiere hacer algún comentario más perfecto, ¿verdad? Y después meterle un poquitito al tema. En fin, aquí hay libertad absoluta, como bien lo destacaba Randall, ¿verdad? El lema del programa es pensar libremente
para construir un país y un mundo integralmente mejores. Si no pensamos libremente, no descubrimos un montón de posibilidades existentes. Y nos han hecho muy unipensamiento, ¿verdad? Pero bueno, Eva. Bueno, tal vez yo empezaría por comentar un poquito alrededor de esa palabra o de ese concepto de la realidad psicosocial y costarricense. Y cuando pensamos en qué es ese contexto psicosocial, pues nos estamos refiriendo al punto en el que se encuentra la situación, las reflexiones y la situación más interna psicológica con la sociedad de la que formamos parte. Digamos, tendríamos que empezar por recordar que no vivimos de forma aislada, incluso si yo viviera sola, no estoy aislada de una sociedad en la que yo crecí, de la que formo parte y que define mi salud mental, las condiciones que tengo para mi vida cotidiana, tienen que ver con esa sociedad de la que yo aprendí ciertas normas, ciertas reglas, ciertas formas de relacionarnos como personas y también que además son realidades diferentes, que es como la otra idea, digamos, de la que a mí me gustaría partir. No teníamos una realidad psicosocial costarricense antes de la pandemia. Teníamos realidades psicosociales, porque en la sociedad en la que vivimos, no todas las personas tenemos las mismas condiciones y siento que este contexto de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo pues nos ha hecho visibilizar, de pronto ponerle más atención a algunas, o ojalá nos hiciera ponerle más atención a algunas de esas diferencias que hacían que estuviéramos en condiciones desiguales desde antes y que con todo lo que está pasando, pues esas desigualdades se profundizan y se hacen más evidentes y nos ponen en condiciones muy distintas para poder enfrentar la emergencia que estamos viviendo ahorita. Como decía Maylin hace un rato, no estoy viviendo la emergencia igual. Yo sí estoy empezando porque tengo una casa, tengo conexión a internet y tengo la posibilidad de hacer teletrabajo, por ejemplo, y saber que tengo un ingreso asegurado, porque yo trabajo en una universidad pública. El teletrabajo se ha multiplicado, digamos, en las demandas de tiempo, de dedicación, pero yo considero que es una situación pues bastante privilegiada en comparación con las de otras personas que no tienen un ingreso, que necesitaban salir a la calle a gestionarse el arroz y los frijoles, y que en este contexto les dicen, bueno, quédese en su casa. ¿Y cómo haces para quedarte en la casa si la posibilidad de ingreso estaba fuera? No es tan sencillo, y eso empieza a generar angustia, incertidumbre, no sabemos cómo va a evolucionar la situación, y además son, digamos, todo esto nos afecta distinto según la situación inicial que teníamos. Afecta distinto a las mujeres y a los hombres, por ejemplo, y eso tiene que ver con los mismos roles y las tareas y las mismas desigualdades de género que teníamos desde antes de la pandemia, y
eso tiene que ver, por ejemplo, con mayor exposición o mayor riesgo de violencia en algunos casos, pero también con cosas tan cotidianas como las tareas de la casa, por ejemplo, como todas las tareas relacionadas con el cuidado y con la reproducción de la vida cotidiana en las casas, con preparar la comida, asegurar que haya comida, ver qué se está terminando y qué es necesario conseguir, limpiar la casa. En estos momentos, si hay niños o niñas, también tiene que ver con acompañarles en las clases, con pensar cómo resolver para que puedan conectarse a internet si no tenés una computadora para cada persona y una conexión con suficiente banda para que cada quien pueda seguir con sus tareas en este contexto. Ese tipo de cosas normalmente son las mujeres quienes resuelven ese montón de carpinterías cotidianas en la casa, y en estos momentos están representando una recarga adicional que tiene que ver con que socialmente nos ha costado mucho redistribuir esas tareas de cuidado y pues llevarlas de forma más pareja, digamos. Hay las encuestas de uso del tiempo, por ejemplo, evidencian que las mujeres dedicamos una enorme cantidad de horas a cuidar a las personas con las que vivimos, y eso no tiene que ver necesariamente con cuidar a chiquitos o a personas enfermas o con alguna necesidad especial de cuidado, sino que en la mayoría de los casos tiene que ver con prepararle la comida y lavarle la ropa a un compañero que podría estarnos ayudando en esas cosas, pero que no hemos entendido que sean tareas que no tiene que ver con ayudarnos, porque no nos toca a nosotras, en realidad es parte de lo que implica llevar un hogar, ¿verdad? Entonces, que en realidad deberían de redistribuirse y son, digamos, desigualdades que venimos arrastrando desde hace tiempo y que pues se vuelven todavía más graves cuando eran más grandes desde el inicio. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en las personas que han estado saliendo noticias estos días sobre las cuarterías y gente viviendo en condiciones inhumanas, en realidad, pues eso es algo que estaba ahí. Y que en estos momentos de emergencia le ponemos atención, estamos mirando y decimos, eso es un riesgo de contagio enorme, pero bueno, son realidades distintas que ya teníamos desde antes de la pandemia y que afectan distinto a distintas poblaciones. Pensemos también, por ejemplo, en la situación de los pueblos indígenas que venían en un proceso, sobre todo en la zona sur, en un proceso de muchísima violencia en los territorios indígenas, incluso con asesinatos de líderes que siguen impunes a este momento. Pensemos en la realidad de las personas migrantes, por ejemplo, que son otro de los sectores muy vulnerables en estos momentos. Y digamos, mi reflexión tiene que ver con que teníamos diferentes realidades psicosociales desde antes de la pandemia que hacen que en estos momentos de emergencia pues tengamos también distintas condiciones para enfrentar las dificultades que son propias de este momento que estamos viviendo en particular. Y para mí, digamos, la situación del país antes de la pandemia era ya digamos, reflejaba una realidad de profundas desigualdades con sectores pequeños pero muy poderosos que estaban acumulando ganancias, pero también decisiones, poder, de acuerdo a su visión, con grandes mayorías excluidas de lo que podría ser un proceso democrático mucho más rico y más equitativo. Y
digamos, un contexto, tenemos un país marcado por la desigualdad y por desigualdades muy graves y que en estos momentos de pandemia se vuelven todavía más evidentes y que inevitablemente generan consecuencias en eso que podemos llamar salud mental y que tiene que ver también con la manera en que nos sentimos y en que manejamos las dificultades que vamos encontrando en el camino. Carmencita. Sí, muchísimas gracias. Coincido totalmente con Panga en su planteamiento inicial y con lo que ha planteado Eva. Efectivamente, no es lo mismo. Yo pienso como que podríamos hablar de los aspectos subjetivos, como las formas de pensar, sentir y actuar de la gente en un contexto histórico dado, ¿no? En un momento. Y cómo esas formas de pensar, sentir y cambiar, y pensar van cambiando a lo largo de los diferentes momentos. Y pienso que cuando iniciaba la pandemia, ya de por sí estábamos en una situación, como ustedes lo señalan, muy crítica, especialmente para ciertos sectores de la población. Y eso se traducía en formas de expresión de malestar, ¿sí? Y esas formas de expresión de malestar tienen muchísimas características. Por ejemplo, yo quisiera contarles que me puse a buscar, hay un informe que se publica en Delfino, de Alonso Martínez, en donde nos cuenta que para antes de la pandemia, pero ya en el 2020, había un aumento de casos de intentos de suicidio y que esa es la tercera causa de muerte en personas jóvenes en este país. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la tasa de suicidios en el país viene en aumento desde hace 19 años y solo en 2017 y 2018 su incidencia subió en un 13%. Además, hay más de un suicidio al día, porque en total hay una tasa de muertes por suicidio cercana a las 8 personas por cada 100,000 habitantes anualmente, para un total de 385 suicidios anuales. Y según la Caja, además, en el 2017 hubo un total de 4.337 consultas por trastornos mixtos de ansiedad y depresión. En total, hubo consultas en psicología de 7.863 personas. Entonces, aquí tenemos unos datos, ¿verdad?, que posiblemente no recogen todo lo que sucede, porque hay mucha gente que no va a consulta, mucha gente que no asiste a psicología, pero sin querer decir que esto sea la salud mental, porque la salud mental no se ve solo desde la enfermedad, ¿verdad?, sino que es algo muchísimo más complejo y más amplio, más total. Pero esto nos da un indicador. ¿Qué pasa con la gente joven que está haciendo intentos de suicidio? ¿Por qué? ¿Qué pasa en este país, verdad? Y esto pasa a nivel mundial, pero ¿qué pasa en este país? Que mucha gente se quiere quitar la vida, y mucha gente se quiere quitar la vida no por quitarse la vida en sí, sino porque no soporta el dolor, ¿verdad? Es un país en donde estamos generando mucho dolor. Y ese dolor no solo se ve ahí, se ve, por ejemplo, y que esos datos no los tengo, pero sí en temas de drogadicción, alcoholismo, se ve en las carreteras, en la vida cotidiana, ¿no? La furia en las carreteras, la rabia que de pronto aparece en la violencia a nivel intrafamiliar, los femicidios, ¿verdad?, que es otro tema, el acoso en las calles. Hay una serie de situaciones de violencia
que se vinculan muchísimo a aspectos culturales, pero también aspectos de tensión a que nos lleva a la situación económica, ¿no? Si yo estoy sin dinero, sin trabajo y tengo chiquitos que alimentar, pues obviamente voy a estar en una situación de mucha tensión, de mucha angustia y no voy a saber cómo resolverlo, especialmente en una sociedad en donde después de tantos años de atacar las instituciones públicas, de atacar la idea de solidaridad, por ejemplo, nos encontramos frente a una situación que nos deja solos y solas, ¿verdad? No tenemos redes sociales a las cuales acudir porque nos hemos peleado con todo el mundo o porque concebimos que la forma de salir adelante de situaciones es peleando individualmente, ¿verdad? Todos contra todos, porque lo que se ha implantado es un sistema muy competitivo. Y en este sistema competitivo, entonces, la otra persona no es alguien en quien yo confío, en quien tengo esperanza, sino es una persona a quien yo tengo que pasarle, que ganarle. Y entonces la pandemia nos encuentra ahí, ¿verdad? En un sistema muy individualista, con muchos malestares que ya existían de por sí, que nos mete a algunas personas, como bien dice Eva, a la casa, pero a otras las pone en una situación de riesgo y ellas no pueden hacer absolutamente nada más que buscarse el alimento en la calle, ahora con toda la preocupación de que pueden contagiarse y contagiar a otras personas, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, tenemos un gobierno que sigue insistiendo en que la salida es vender instituciones públicas, ¿verdad? De financiar a la caja cuando la caja es la que nos ha dado en estos momentos la cara para resolver y atender esta situación tan terrible que estamos viviendo. Entonces, de pronto es una sensación de mucha desprotección en la que estamos. Y es una situación que en lugar de hacernos juntarnos para resolverla, ¿no? Nos hace pelearnos más. Entonces, la fragmentación se profundiza, ¿no? Y esto tal vez lo voy dejando ahí porque Panga nos preguntaba sobre la situación pre-pandemia, ¿verdad? En esa situación pre-pandemia ya había una vulnerabilidad muy grande para poder enfrentarnos a una crisis todavía más profunda. Don Henry, que le envíe saludos, por cierto, tu primo Kino. A la pucha. Saludos al primo Kino, qué bueno. Bueno, doña Eva y doña Carmen y doña Maylin, bueno, y vos también han hecho una profundización del tema muy interesante. Creo que mejor no se podría hacer. Yo voy a irme por otra línea para no repetir, porque estoy básicamente de acuerdo con las dos. Aquí la gran pregunta, yo creo, es cuando escucho cuando hablan de la que tenemos que adaptarlos a la nueva normalidad que viene. Yo lo que decía y me cuestionaba era, ¿qué nueva normalidad es esa? Porque la normalidad de la que veníamos, que es precisamente el tema que estamos tocando en este momento, era una normalidad muy jodida. Quiero decir, no era una normalidad que nos preocupaba antes, de salud, de comer bien, de que los chiquitos vayan a la escuela, de que estemos seguros y seguras. Todo eso, esa normalidad de la que decíamos que donde veníamos, en realidad es una normalidad muy neurótica, muy enferma, llena de estrés, llena de ansiedad. Ya estábamos, como lo decía doña Carmen, ya estábamos con serios problemas de sociales, serios problemas que se están empezando a reflejar en la salud mental del pueblo, que de paso es una de esas salud, es esa salud que el sistema todavía no le da la importancia que tiene y que pienso que en estas nuevas connotaciones va a tener que retomarse
como un factor esencial porque es de las primeras cosas que está fallando. Yo, por lo menos, pienso que veníamos de un aislamiento, digámoslo que un tanto espiritual y un tanto mental. Cada quien estaba en lo suyo. Ya vos ves escenarios donde ya la mayoría de la gente no conoce quién es su vecino, que está circunscrito, centrado en sus propios quehaceres, de obtener cosas, de comprar, obtener estatus, etc. Ahora es otra cosa, ahora hay otro tipo de aislamiento, pero eso lo hablaremos en el siguiente tema. Y las diferenciaciones que ya doña Eva, doña Carmen, don Luis ya han mencionado, yo creo que ya eran graves, ya eran muy importantes dentro de la crisis que se venía trayendo el país y que ahora sencillamente hay que anudar otras nuevas diferencias, como son las diferencias tecnológicas. Yo pienso que veníamos siendo un grupo de generaciones que veníamos llenándonos de una velocidad enorme, vertiginosa, yo no sé si ustedes lo sintieron en algún momento dado, pero era noticia tras noticia. Esto parecía una novela cuando no era casi un asunto policíaco, era un asunto económico y que nos generaba mucha ansiedad, por lo menos los que estábamos tratando de ponerle atención a qué era lo que estaba pasando, que nos generaba esta velocidad, la incapacidad en muchos casos de podernos adaptar. Antes teníamos más tiempo para adaptarnos a las cosas. Yo siento que el gran problema de lo que veníamos arrastrando es que no teníamos la capacidad. Era tan rápido el cambio que nos costaba adaptarnos. Y ahora, simplemente esta situación de la crisis con el COVID, sencillamente fue un salto cuántico, si se quiere. Fue un capítulo completamente aparte, donde la velocidad de adaptación nos superó completamente, donde todos tuvimos que emplearnos a aprender nuevas conectividades, nuevas formas de relacionarnos, de poder trabajar. Es que absolutamente todo cambió, ¿verdad? De que vos vas ahora a la calle y mucha gente me lo menciona que siente que está viviendo en una especie de realidad paralela, porque realmente lo que están viviendo no lo están pudiendo absorber de la forma que lo pudieron haber absorbido el resto de las cosas en sus vidas. Es demasiado rápido. ¿Qué nos genera esto? Jay, yo lo tendría que más o menos mencionarlo como una crisis de realidad. Quiero decir, veníamos con realidades que en sí mismas ya eran críticas y ahora tenemos que enfrentarnos a realidades aún más críticas. Quiero decir, no lo estamos manejando. Todo lo demás estoy de acuerdo con doña Eva y con doña Carmen. Quiero decir, esta situación del nuevo cambio, de estar en estas situaciones, nos comprometen a una realidad que no necesariamente estamos entendiendo. Voy a hacer un símil. Es como cuando una pareja dice, tenemos un problema, pero ahora que nos casemos todo se va a resolver. Todos los que han pasado por una relación o un matrimonio saben que si tenías un problema antes, en el momento que te cases, lo único que va a pasar es que se va a poner peor. O sea, el matrimonio no necesariamente es la medicina canaria para resolver problemas. Esto es algo parecido. Ya veníamos con el problema y ahora que estamos en esta nueva situación, ha sacado la mejor parte de muchos, pero también la peor parte de muchos. Estamos viendo que esa cosa que tiene el costarricense, que teníamos el costarricense, de que no nos gusta mucho lo que nos digan que tenemos que hacer, una rebeldía casi intrínseca contra el orden, la ley, donde todo aquel que básicamente quiere imponer un orden, básicamente tenemos que sacar el sarcasmo, el ataque contra esas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que te estás dando cuenta que esta situación completamente nueva, lo que ha hecho también es amplificar, multiplicar, hacer una hipérbole de todas
las situaciones que ya veníamos atrayendo desde antes. Como les digo, si ha sido bueno, pues hemos visto mucha gente que está haciendo un gran trabajo, que el sistema social y médico, estamos viendo que están haciendo un enorme esfuerzo, haciendo maravillas, pero también hemos visto gente que, no sé si ustedes recuerdan el dato, yo no lo tengo claro, pero ¿cuántas fiestas fue lo que detuvo la policía? 1000 fiestas solo en San José. Pues a mí me parece que esto es muy interesante, de la negación de lo que estamos viviendo, pero no es algo nuevo. Ya eso lo hemos hecho desde antes de esta crisis, nada más que ahora lo tenemos amplificado. Ahí les dejo. Muchas gracias, don Henry. Ok, ya nos comentaba un poquito el escenario pre-pandemia, ¿verdad? Que no era un escenario de por sí positivo, y muy bien lo decía Eva, eran diferentes realidades, tienen que ver con las personas que están en el Valle Central, las personas que son estudiantes, las personas que son trabajadoras, las mujeres que están en el hogar, las personas que son agrícolas, el desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de circunstancias diferentes y de realidades que hacen que, de todos modos, el país, vamos a ver, hay que coincidir en algo, tenía un nivel de desempleo alto ya de por sí, tenía un nivel de desigualdad social alto y de pobreza, y esas personas, ya la estaban pasando mal, ¿no? Nosotros a veces percibimos, y un poco para entrar en el tema de ahora que está pasando en la pandemia, hablamos de la realidad de Costa Rica desde nuestra realidad, y hay que hablar de las diferentes realidades, definitivamente. Nos pasa mucho que actualmente, cada vez que se habla, por ejemplo, del quédate en casa, entonces el quédate en casa leyendo un libro, quédate en casa y aprovecha para hacer ejercicio, para aprender una receta, para aprender un idioma, para aprender de cocina, para sembrar plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es decir, lo decimos desde una realidad como si todos tuviésemos techo, todos tuviésemos comida, trabajo, estabilidad, tiempo, como si nadie viviese violencia doméstica o violencia contra las mujeres o contra los niños dentro de los hogares, ¿verdad? Y esas son las realidades que hay que entender. A partir de eso, ¿qué está pasando ahorita con la realidad o las realidades psicosociales de las personas costarricenses en tiempos de pandemia? Eso es como el tema al que queríamos llegar, bueno, en esta segunda parte. No sé si Panga quiere aportar algo sobre lo anterior o entramos por ahí, Panguita. Muchas gracias, Maylin. Yo pienso que se ha enfocado muy bien el pre-pandemia. Realmente es impactante todo lo que nos han hecho ver las expositores y el expositor, ¿verdad? Esa situación de diferentes realidades que Eva muy bien destaca, esa situación espantosa de suicidios, por ejemplo, ¿verdad? Que doña Carmen señala, la situación que señala don Henry, ¿verdad? Esas realidades como paralelas de toda esta situación, por ejemplo, las 1000 fiestas, ¿verdad? Que bien señala don Henry, y muy bien lo destaca en el sentido de que eso no pasaba ahora, sino que ha pasado desde tiempo atrás. Ese evadirnos de la realidad para no asumir las responsabilidades. Pero eso es típico de lo que nos han enseñado. Vive fácil porque el mundo es fácil y la vida es fácil. Decía una canción ahí horripilante, ¿verdad? No recuerdo qué cantante popular, ¿verdad? Vive la vida, ¿verdad? Taca, 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 taca. Recuerdo que aquí, como yo vivo cerquita de uno de los colegios, ¿verdad? Acá, hubo un año en que la tenían totalmente pegada la cancioncita esa, ¿verdad? Vive la vida fácil, vive que esto es una fiesta, definitivamente, perdón el término que voy a usar, no te acuerdes, ¿verdad? Canta y baila y taca-taca, ¿verdad? Porque esto es una fiesta tremenda. Es la evasión, el sacarnos de la realidad concreta para que los dueños del sistema, los titiriteros, manejen a su antojo el asunto, nos manejen. Yo siempre hablo de los opios que nos meten, ¿verdad? Opio fútbol, opio porno, opio politiquería, opio farándula, opio, todos los distractores para que no bajemos a la realidad concreta. Ahora estamos bajando a la realidad concreta y, como bien lo señalan, de un solo golpe. Entonces, ¿qué está pasando en lo psicosocial? Aunque ya lo han adelantado un poquitito, ¿verdad? Sería muy bueno enfatizar en este momento qué está pasando en lo psicosocial, que obviamente no está ligado a todo lo demás para nada, ¿verdad? Entendemos al ser humano como lo hermoso del ser humano es que no es independiente.
sino que somos totalmente dependientes de las y los demás, de la naturaleza, del medio social en el que estemos metidos, definitivamente económico, etcétera, etcétera. No somos nada sin el ambiente en el que estamos, entendiendo por ambiente la integralidad del mismo, ¿verdad? Económico, político, social, cultural, espiritual. No somos nada, definitivamente. Bueno, ahora se nos ha venido todo encima y nos ha hecho reaccionar de alguna manera, algunos evadiendo, nosotros lamentablemente con suicidio, otros con todos sus problemas particulares. Pero yo pienso que, bueno, es el momento de reflexionar, enfatizar un poquitito más sobre lo que está pasando en este momento, ¿verdad? En el momento de pandemia, ¿qué está pasando en lo psicosocioeconómico, etcétera, etcétera? Doña Eva. Yo creo que el opio más grande entre esos que usted mencionaba es cuando nos convencemos o nos convencen de que esa realidad tan violenta es la que queremos y que nos convencemos de que esa es la aspiración y eso es lo que quisiéramos. Carmen describía una sociedad que es muy violenta. De pronto nos resulta más fácil mirar la violencia cuando alguien te pega una gritada en la calle o hay un enfrentamiento físico, una pelea, pero es muy violenta no solo, digamos, los niveles de desigualdad y de exclusión a los que hemos llegado como país, sino que también es muy violento que nos hayamos convencido de que esa es la única forma en la que podemos organizarnos como sociedad y además de que esa es la forma deseable, digamos, de que el éxito tiene que ver con llegar primero sin importar a cuánta gente atropellaste, pero de que el éxito depende además de soluciones individuales o si acaso para mí, mi núcleo familiar, pero no pensar, nos cuesta mucho pensarnos como colectivo social, sino que estamos en una sociedad efectivamente muy individualista, que privilegia la competencia, el crecimiento económico también. Hemos aprendido a asociar el bienestar con tener cosas, con tener plata y tener cosas para poder comprar con necesidades que ahí voy un poco a la pregunta que nos hacían. Siento que en estos momentos, de alguna forma, estamos viéndonos en la necesidad de revisar esas necesidades y la forma en que las veníamos resolviendo. De priorizar realmente qué es lo más importante y entonces de pronto empezamos a extrañar el contacto físico y la cercanía con otras personas y empezamos a darnos cuenta de la importancia de la comida. Bueno, yo trabajo mucho con organizaciones campesinas y para mí ese es un tema vital, digamos, pucha, pongámonos a pensar de verdad de dónde viene la comida. Ahora que de pronto es riesgoso ir al supermercado, pero es que la comida no viene del súper. ¿Cómo hace para llegar hasta ahí? ¿Y por qué no encontrarnos otras formas que creo que la gente las está encontrando también para resolver y de pronto no dejarle la plata a una transnacional, sino que dejársela a una organización, una familia que está produciendo comida más cerquita? Digamos, siento que en estos momentos de pandemia estamos de alguna forma revisando esas cosas que dábamos por hecho, que asumíamos que así eran porque así tenían que ser. De pronto estoy siendo un poco optimista, digamos. Yo quisiera que estuviéramos revisando eso como sociedad. No creo que lo estemos haciendo. Siento que como mencionaban también,
digamos, se han intensificado incluso las iniciativas para venta de activos, reducción de garantías laborales, de salarios, y no sin afectar los intereses de grandes empresas que además vieron resueltas sus inquietudes desde el puro inicio de la pandemia, cuando se les autoriza a reducir jornadas o a suspender contratos inclusive. Y bueno, seguimos, digamos, con ese trato desigual que se va profundizando y que deberíamos, ojalá, como sociedad, estar revisando. ¿Qué nos pasa a las personas en ese tsunami que además es, como decía Henry, es un cambio aceleradísimo el que estamos viviendo? No solo sin tiempo para acostumbrarnos y adaptarnos, sino que incluso nos está costando entender las dimensiones de lo que está pasando. O sea, es una situación inédita sobre la que no teníamos experiencia, no teníamos antecedentes. Otras pandemias nos han topado en momentos muy distintos en la historia de la humanidad, y en este momento estamos en un planeta globalizado económicamente, y en términos de comunicaciones también. Y creo que esos, digamos, la globalización económica y los avances tecnológicos en este momento en particular, para mí son dos factores que han hecho que esta pandemia en especial tenga implicaciones absolutamente inéditas, y que pueda extenderse a lo largo del mundo, que pueda tener una afectación económica tan grande como la que está teniendo. Y pues como humanidad nunca nos había pasado esto. Tampoco nos había pasado como país, ni como personas, ni como familias. Entonces, es una situación muy nueva y muy rápida, muy intensa, que implica cambios muy grandes en la cotidianidad. Y más allá de las diferencias que ya teníamos para enfrentarla, y creo que a cualquier persona o a la gran mayoría, digamos, esta irrupción es pues natural que genere temor, que genere incertidumbre, que genere angustia, de tristeza, depresión. No sabemos bien cómo enfrentar esto, y pues lo que tendemos a hacer es a recurrir a las estrategias de enfrentamiento que teníamos. Entonces, si habíamos aprendido que cuando algo nos frustra y reaccionamos con violencia, o tratamos de resolverlo rápido, o tratamos de no pensar en eso, pues esas mismas estrategias que veníamos usando, pues son las que tratamos de utilizar ahora, pero estamos en una situación distinta, en la que las estrategias que teníamos no necesariamente son las que nos van a servir, porque estamos en un contexto diferente, y que tiene que ver, digamos, con decisiones y cosas que podemos hacer por decisión voluntaria, digamos, pero que también tiene que ver con un contexto que escapa a nuestro control, con decisiones en las que no tenemos posibilidad de incidir, y que nos definen si podemos o no salir, en qué condiciones o no podemos hacerlo, y también en medio de todo digamos, de esa conectividad intensificada, ¿verdad? En que pasamos de pronto, si tenemos acceso a internet o a una televisión,
pasamos muchas horas en la pantalla viendo lo que está pasando, siguiendo los aumentos de los casos, qué está pasando en un país, qué está pasando en el otro. También es muy fácil, digamos, saturarnos de información que no necesariamente estamos pudiendo entender bien y en la que es difícil reaccionar, digamos, que hay cosas que podemos hacer para mejorar la manera en que estamos viviendo este tiempo y que tienen que ver con cuidarnos de diferentes formas, desde lo que pensamos, lo que comemos, a qué dedicamos el tiempo, si hacemos un ejercicio, si tenemos, por ejemplo, la posibilidad de un jardincito y salir a ver una planta o a que te dé el sol, o si no tenemos esas posibilidades. Hay pequeñas decisiones que pueden mejorar la calidad de vida y la salud mental en estos momentos. Pero también hay otro montón de cosas que escapan a la decisión y a la voluntad que podamos tener individualmente y que están generando angustia, preocupación, además mucha incertidumbre. A mí me parece que este es un momento sí, de muchísima incertidumbre. No sabemos qué va a seguir pasando con la pandemia, no sabemos qué va a seguir pasando en el ámbito económico, no sabemos qué va a ocurrir en la política, en niveles institucionales. No sabemos muchas cosas y estamos acostumbrados a saber qué va a pasar y ojalá a poder decidir qué va a pasar por lo menos en los entornos más cercanos de nuestra vida. Y estamos en un momento en el que perdimos el control y no tenemos certezas. Y creo que es digamos que eso nos pone en un lugar bien particular en estos momentos. Carmencita. Sí, muy bien. Con todo esto que dice Eva, yo lo relaciono con que somos seres de rutinas, ¿no? Las rutinas nos hacen sentir que somos nosotros. En el momento en que yo me levanto todos los días a una hora, tengo una rutina, saludo a ciertas personas, me muevo de determinada manera, me doy cuenta de que sigo siendo yo y que las otras personas también son ellas, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Constantemente nos estamos reflejando unas personas a las otras y esos hábitos y esas rutinas de pronto tuvieron un corte, se pararon. Hay otras cosas que hacemos como seres humanos que son casi que inevitables. Nos rascamos la cara, nos jalamos el pelo, nos tocamos, ¿no? Porque también somos seres de sensaciones. En nuestras, ¿verdad? Nuestro olfato, nuestro tacto son muy importantes también. Y eso es parte también de nuestros hábitos y rutinas. El abrazar, el saludar de beso, el acercarse mucho para hablar y entonces se nos sale un poquillo, ¿verdad? Ahí las gotículas de las que tanto ahora se habla y que se han ahora convertido en el demonio, ¿verdad? O sea, esas gotículas que antes eran nada más como, uy, qué vergüenza, ¿verdad? Se me salió. Ahora es, uy, qué horror, ¿verdad? Yo puedo estar contaminando a alguien o alguien me puede estar contaminando. Es decir, son cosas tan cotidianas en la vida que ahora ya no las podemos hacer. Y eso nos genera una sensación como de mucha angustia, ¿no? Porque cómo volvemos a ritualizar, a hacer rutinas, a volver a ser quienes somos en un espacio que ahora está delimitado. Y si no está delimitado, porque igual tenemos que salir a trabajar y viajar en bus, ahora ese es un espacio peligroso, ¿verdad?
Si antes era peligroso por todos los temas de violencia que antes habíamos estado conversando, ahora es peor porque a veces los científicos nos dicen, no, solo hay contagio directo a través de las gotículas y de pronto nos dicen, no, pero es que en el aire también hay gotículas. O de pronto no toque las cosas porque se puede infectar. Entonces, eso que era tan natural, ¿verdad? Hablar con la gente, subirse a un bus, bajarse del bus, agarrarse de esa barra del bus a donde 20, 25 personas cada hora se habían agarrado, ya es algo que no debemos hacer, ¿no? Entonces, esto nos coloca, digo yo, en un espacio como de estar en medio, ¿verdad? Es como esa burbuja de la que hablan, pero es una burbuja que nos impide acercarnos a algo más allá de este momento. Es un espacio en medio que no va a ningún lado porque se extiende y se extiende indefinidamente, ¿verdad? Y no sabemos cuándo va a terminar esta situación. Hay una colega, Alexandra de Simoni, que además de psicóloga trabaja en teatro y ella contaba cómo con un grupo de estudiantes de teatro estaban viendo cómo pensar una obra que reflejara lo que estamos viviendo. Y ese grupo específico decidió que era ir en un avión que nunca llega a destino. Y yo siento que estamos en un avión que no llega a destino, ¿verdad? En donde además estamos, que no sabemos qué pasa con el otro. Y esa desconfianza que había pre-pandemia se incrementa ahora en relación con el cuerpo contaminante. Y ese cuerpo contaminante que tendemos a ubicarlo en ese otro diferente, ¿verdad? Y entonces de pronto sale la xenofobia, que ha salido fuertemente. Entonces son esos cuerpos, esos otros cuerpos los que vienen a contaminar cuando nos damos cuenta de que podemos ser cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que incluso no sabemos si tenemos el virus. Y ese es otro de los temas también muy angustiosos, el no saber si nuestro cuerpo es un cuerpo contaminante y qué pasa si yo contamino a otras personas y esas personas terminan en el hospital o mueren. Esto entonces nos asocia muchísimo al temor a la muerte, al temor a la enfermedad y el temor a perder además a los seres queridos, de perder lo que tenemos, ¿verdad? Ya sea el trabajo, los pocos ingresos, la casa. ¿Cuánta gente tiene préstamos que ha comprado casas y que ahora está en una situación de no poder pagar, ¿verdad? Entonces es el temor a la pérdida, el temor al ataque de ese virus tan terrible que nos puede afectar y todo eso transforma el sentido del espacio y del tiempo. A veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí los días a veces se me pasan en 3 segundos por esto de la virtualidad, pero de pronto se me hacen larguísimos. Y digamos que es el mismo lapso de tiempo, ¿verdad? Y el espacio también, los espacios se reducen y se convierten en esa cosa siniestra. El ir al supermercado implica toda una serie ahora de rutinas de limpieza que quitan muchísimo tiempo. Y volviendo a lo que señalaba Eva con respecto a las mujeres, bueno, las mujeres especialmente con tareas de cuidado tienen todavía su tiempo más largo porque tienen que ir al supermercado, desinfectar todo, ¿verdad? Y eso sí, tienen los medios para comprar comida, ¿verdad? Entonces, digamos que toda esa rutina que nos hace ser y a la que estamos acostumbrados y acostumbradas, se rompió. Y eso genera toda una serie de síntomas, no solo de emocionales, ¿verdad? La angustia, la rabia, el enojo, la tristeza, el llanto, sino también pueden ser síntomas físicos, ¿verdad? Malestares estomacales, dolor de cabeza, el insomnio, tanta urticaria, ¿verdad? Tantos síntomas que podemos tener a partir del estrés
Y esto, entonces, además, se junta con que somos casi todas las personas las que estamos con esta angustia, ¿verdad? Entonces, ¿a quién recurro yo? ¿Verdad? Si yo estoy angustiada, ¿cómo le digo a mi hermana o cómo le digo a mi amigo? Si está viviendo también esas angustias, entonces de pronto también entramos en una cosa donde todo el mundo pasa memes de tristeza, de dolor, o todos son memes divinos de alegría y de felicidad, porque como que hay un contagio, ¿verdad? De todos esos sentimientos entre todos nosotros y nosotras. Todo esto eh, nos lleva como a preguntarnos, bueno, ¿cómo hacemos para tener un sentido de realidad otra vez, ¿verdad? Cómo volvemos a hacer ciertas rutinas que nos devuelvan un poco ese control que ustedes han señalado que se ha perdido, ¿verdad? O sea, cómo retomar algún nivel de control sobre la propia vida, sobre las propias rutinas, porque no tenemos control de nada, ¿verdad? Y cada día, con cada conferencia de prensa que nos hace las autoridades de salud, de pronto yo veo los mensajes, ¿verdad? Las tristezas porque aumentaron los casos o porque alguien falleció, o las alegrías porque apareció una noticia de que habían inventado en algún lugar una vacuna o que estaban cerca de encontrar una vacuna, ¿verdad? Eh, entonces, sí, pensar cómo podemos ir retomando eh, en el mínimo espacio que tenemos un poquito de control de nuestras vidas, tiene que ver con no perder el vínculo con otras personas y más bien reconstruir vínculos. Yo he escuchado a gente que de pronto cuenta que se volvió a conectar con amistades de años con las que no hablaba, que volvió a hablar con alguna otra persona, ¿no? Porque estamos como revalorizando también nuestros vínculos y nuestras relaciones. Y creo que si hay alguna ganancia de todo esto que estamos viviendo, o sea, tiene que haber algo, eh, que es el recuperar vínculos, el reconstruir tejido social y repensar, como lo bien lo decía Eva, ¿no? Repensar hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde estamos organizando eh, esta vida que tenemos, ¿verdad? Y a veces hay que pensar como que lo más básico, lo más sencillo, es tal vez lo que más seguridad nos puede dar, que son los afectos, la preservación de la vida, de la tierra, de los seres vivos, ¿no? Del cuido, ¿verdad? El cuidado de otros y otras, pareciera como que es el centro de lo que nos puede un poco dar alivio y ayudarnos a pasar esta etapa aprendiendo cosas. Don Henry. Vaya, creo que han hecho todo el trabajo, ya lo hicieron doña Eva y doña Carmen. Yo voy a poner algo sobre la mesa. Don Henry, lo voy a interrumpir primero. Quíteme el doña, por favor. Muy bien, Eva. Yo también. Bueno, Carmen. Aquí el asunto, más allá, todos estamos claros de que hay todo un nuevo marco de privaciones. Hay gente que siempre se preocupó por comer y ahora tiene que preocuparse más por su seguridad alimenticia. Hay gente que, digamos que eso no le preocupaba tanto antes y ahora de pronto ya le preocupa. Yo, frente a este tipo de cosas, yo pienso que a la gente lo que se le ha olvidado es de que, como lo decía Heráclito, yo no voy a inventar nada, ya esto está inventado desde hace mucho, es imposible meterse 2 veces al mismo río, ¿verdad? Porque o el río cambió o yo cambié. Eso básicamente es así. Todos los días nos levantamos frente a esa posibilidad, quiero decir, el neurótico, nosotros los neuróticos tenemos la fantasía del control,
¿verdad? Como lo decía muy bien doña Carmen y doña Eva. Aquel punto es de que ahora nos estamos dando contra las narices contra una verdad, y es que nunca hemos tenido control, ¿verdad? Pero esto nos ya ha llevado a nuevas situaciones relativamente complicadas, que unas atentan contra temas más individuales, otras con el locus externo, ¿verdad? Que cómo nos miran los demás. Pero yo veo dos cosas. Por un lado, pienso que somos una generación muy blandengue, mentalmente hablando. Miren, si ustedes piensan en sus abuelos, por lo menos yo que pienso en los míos, que tuvieron que vivir la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que vivir la revolución en este país. Mi madre, que fue una niña del 48, que tuvo que vivir cosas muy fuertes. Eran generaciones muy fuertes, muy resilientes, eran si hay que abrirle hueco a los zapatos del frente porque no tenemos plata para comprar más zapatos y hay que ponérselos al hermano que sigue, se lo ponemos, ¿verdad? Y que el segundo hermano trataba de convencer al primer hermano que se comprara una camisa blanca porque él sabía que se le iban a pasar a él y esa misma camisa iba a pasar de hermano, 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 hermano y así subsiguiente. Y básicamente nadie lo veía. Vamos, como un displacer puede ser, pero no era básicamente un problema. Era lo que había y era lo que había que resolver. Ahora el gran problema es que mucha gente, como tiene esta cosa es que yo me merezco un carro. Entonces, si ya no puedo pagar el carro por la situación en la que estoy, es una realidad que tengo que negar. Porque no puede ser posible. Entonces, de alguna forma estamos hablando de grandes problemas de adaptación. La gente no está pudiendo y no quiere adaptarse a la realidad que tiene, ¿verdad? Que es como yo le digo, mira, si tienes un techo sobre la cabeza, date por ya estás bendecido. Si tenés arroz, frijoles y salchichón, vamos para adelante, que no pasa nada, simplemente hay que luchar. Y ya vos ves que mucha gente se deprime solo ante la idea de, me explico, porque si ustedes lo piensan, y es un poquito haciendo casi un chiste de todo lo que hemos hablado. Hay más de un hombre que lo que está diciendo es, miren, yo ocupo salir porque tengo 3 meses de estar hablando solo con mi mujer. Yo ya hasta siento que la quiero, ¿verdad? Porque se ha convertido en mi amiga, porque ahora hablamos, o todo lo contrario, tengo 3 meses de estar con mi mujer encerrado y tengo 3 meses de no hablarle porque nosotros no nos hablamos, porque hemos tenido serios problemas y no los quiero resolver tampoco. Cualquiera de los escenarios que le estoy diciendo puede llegar a ser sumamente problemático. Y por el otro lado, no solamente con problemas de adaptación, pienso que mucha gente está viviendo estrés postraumático de alguna forma. Miren, esto es casi una guerra. Cuando ustedes van al supermercado y vos ves a alguien que anda sin mascarilla, uno prácticamente se le queda viviendo los ojos y uno dice, este es mi enemigo, este está atentando con mi salud. Si este hombre me tira un escupitajo, es como que me pegue un balazo. Yo no sé si lo que está haciendo es, ¿me entienden? Atentar contra mi salud y contra mi vida y de toda mi familia. De alguna forma, ir al trabajo, de pronto los compañeros de trabajo, están infectados o no están infectados, me pueden enfermar o no me pueden enfermar. Esto es como estar en la guerra, como gente que ha pasado por situaciones muy complicadas, que no tiene una fuerza mental, porque todos tenemos una fuerza mental diferente, de adaptación diferente, y que no pueden sencillamente manejar estos nuevos escenarios. Entonces, es muy interesante ver cómo mucha gente tiene depresión, ansiedad, pero que si vos vas viendo los continuos, de alguna forma es casi un estrés postraumático, es muy interesante. Y por el otro lado, yo pienso que lo que estamos sufriendo muchísima gente son problemas de desintoxicación. Miren, cuando has tenido un costarricense que ha tenido, como lo decía Panga antes, que ha vivido del fútbol como un movilizador social y mental y un escape mental de su vida, para no ponerle atención a sus problemas, no enfrentar. 2 meses sin fútbol. Es que lo único que tienen son repeticiones de partidos viejos y de mundiales viejos, porque no ha habido fútbol en ningún lado. Esta gente de alguna forma, puede ser, no sé, tal vez estoy haciendo tanto de chiste, pero de alguna forma está viviendo una desintoxicación, no sabe vivir su vida sin estas cosas, ¿verdad? Es como la gente que
vamos a pasear y no se le ocurre otra cosa que irse a meter un mall y tiene que comprar algo. O sea, aunque sea un cono, aunque sea, no sé, un par de medias, algo. Y de pronto le dicen que no puede salir y que tiene que quedarse en su casa y que ya no puede ir al mall porque es peligroso. Mucha gente, yo siento que como que tomaba eso como un proceso de vida más allá que correcto, que les funcionaba, entrecomillado. Lo que tiene son serios problemas de desintoxicación, porque toda su vida cambió. Esa privación que tiene, que forzosa que tenemos ahora, los está poniendo frente a un donde no le queda más que, y este es el terreno de don Luis Ángel, hacer introspección. Es más, es un tiempo delicioso para hacer introspección y poder examinarse a sí mismo y darse cuenta que tiene una vida que tiene que mejorar o que tiene una vida maravillosa o que los problemas que tiene no eran tan problemáticos o que si hace ciertos cambios puede resolver ciertas cosas en su vida, reevaluar que de pronto comprar cosas no le resuelve su vida o su existencia, que puede optar por otro tipo de cosas y ahora tiene tiempo para hablar con sus hijos. Perdónenme si es que lo tienen, porque ese es el otro escenario que estamos viendo. Una casa promedio, ahora estamos todos encerrados y todos estamos solos, porque la niña está en el cuarto haciendo una sala de chat con sus amigas y tu mujer está haciendo teletrabajo, vos estás haciendo teletrabajo en el lado opuesto de la casa, tu hijo está llevando clases virtuales, bueno, ahora están de vacaciones, pero están llevando clases virtuales, o tu hija está en la universidad, también está llevando clases virtuales. ¿Y cuál es el otro gran problema? Que por lo menos yo antes terminaba el trabajo y yo sabía que ahora me iba para mi casa y está. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que mucha gente hace teletrabajo y no sabe colgar. De pronto está trabajando a las 5, 6, 7 de la tarde o la noche, y de pronto son las 9 de la noche y sigue trabajando, hombre o mujer, y de pronto todo cambió. No sé si me explico. Eso que decía Eva antes de que la señora de la casa que ahora que cuida, que está haciendo comida, bueno, pero ponerla que también está trabajando y de pronto ahora es el marido que no se sabe hacer, pero en un huevo, ahora lo que le viene a decir es, y ahora cenamos, y la otra le dice, papito, olvídese, yo estoy haciendo lo mío y yo termino de trabajar hasta las 9 de la noche que termino de hacer el informe. Lo que estoy queriendo decir es de que toda la dinámica cambió. No es tan simple. Y a la vez sí lo es. Porque si lo conversamos en familia y decimos, ok, hay ciertos cambios que hay que hacer, se pueden hacer y se pueden conversar, pero cuando todo el mundo está en proceso de negación es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque yo he visto gente que dice, yo voy a pedir la ayuda económica porque no estoy pudiendo comer lo que antes comía. Mira, pero ¿qué comías antes? Por lo menos iba a McDonald's una vez por semana y ahora ya no puedo, voy a tener que pedir la ayuda, y es donde dice uno, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. No sé si me explico, porque la gente realmente no quiere renunciar a lo que da por sentado en su vida, que era como lo que ya hablaba de Carmen y Eva. Y lo que pasa que hay que entender es de que ya cambió. Y que cuando pase esto, si es que pasa, ¿verdad? Si es que los 3 millones o 4 millones de costarricenses nos da COVID y finalmente todos estamos inmunizados, vamos a salir de esto, pero simplemente vamos a brincar el siguiente escenario, porque nunca vamos a repetir la misma realidad y nunca vamos a repetir la misma normalidad. Ahora vamos a salir a un país con una crisis económica brutal, con una crisis laboral muy importante. Vamos para otro tipo de escenario donde lo que necesitamos es empezar a hacernos fuertes mentalmente, es empezar a entender que debemos adaptarnos y que podemos adaptarnos, que somos sujetos de adaptación, que sencillamente lo que hay que hacer es ver la realidad tal cual, aceptarla, elaborarla, tomar todas las respuestas que necesitamos para mejorar nuestra vida o seguir con nuestra vida, y ya está, ¿verdad? Pero que no permitirnos ser tan débiles. Es más, es un reto para la psicología de lo que viene
en el futuro poder entender que tenemos que llevarle fortaleza a la gente, de que sepan y entiendan que sí pueden superar esto, de que no es necesariamente que tienen control sobre eso, sino que pueden superarlo, que tienen las herramientas para superarlo, y si no la tienen, que las busquen con los profesionales, con los medios que van a surgir, pero que ahí están. Quiero decir, hay que darle valor a la gente. Sobre todo es enseñarles eso, que tienen una enorme capacidad de adaptación, que tal vez creían que era, o sea, que no existía, pero que realmente existe. Y que bueno, que se la tomen en serio. ¿Ok? Excelente, muchísimas gracias por ese aporte. Yo tal vez sí quería, antes de pasar a la otra parte, que tal vez Panguita nos ayude a introducir, de todo lo que conversaron, es importante destacar ese tema de la incertidumbre. Es que, digamos, hay un constante, no sabemos qué va a pasar. Digamos, yo lo digo como educadora. A mí mis estudiantes me preguntan constantemente, profe, ¿qué va a pasar con las notas? ¿Qué va a pasar con la graduación, con la práctica profesional, con etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, nosotros no podemos darle respuesta, ¿verdad? Y si le preguntamos a la ministra de Educación, tampoco puede darle respuesta, y no nos puede dar respuesta a nadie porque no sabemos qué va a pasar en una semana, en 15 días, en 3 meses, ¿no? Entonces, es una situación de incertidumbre constante que afecta la forma en la que hemos percibido el mundo, porque como bien lo decía Carmen, la rutina forma parte de nuestra vida y se rompen las rutinas constantemente y se rompen los planes que tenemos constantemente, y hay personas que tienen una rutina mucho menos estructurada o que viven un poco más el día a día y no les afecta tanto, pero también hay personas que son muy estructuradas y que esto les afecta enormemente, el no saber qué van a hacer en 3 meses, qué van a estar haciendo a final de año, ese tipo de cosas, ¿verdad? Les afecta muchísimo y además como que resta, muchas veces pasa, al principio a mí me pasaba ese tema bueno, entonces, ¿para qué me levanto? Digamos, no hay una diferencia entre levantarse y salir de la casa y listarse. Es decir, uno pasa por todas las etapas, ¿no? Las personas que yo, por dicho, trabajo con el Ministerio de Educación Pública, no tiempo completo, pero por lo menos tengo el salario asegurado de momento, ¿verdad? Tengo techo, tengo esas condiciones, pero entonces uno ha pasado por todas esas etapas de levantarse temprano y seguir la rutina como si nada estuviese pasando para mantener la estructura, y también ha pasado por esa etapa de ya, ¿para qué me levanto si de todos modos no sabemos qué va a pasar mañana? ¿No? Es un poco como esas contradicciones. Y una cosa que quería destacar, no sé si alguno puede contestar la pregunta dentro de este contexto, si manejan el tema, es qué pasa con los chicos y con los adolescentes, ¿verdad? Si para nosotros es duro decir, abandonar la parte social del trabajo, es decir, la parte sociable del trabajo, más bien, es decir, interactuar con los compañeros de trabajo, toparnos en el receso, vacilar, hablar, abrazarnos, ¿cómo estás? El cantarle feliz cumpleaños al compañero, etcétera, etcétera, esa parte efectiva que es tan importante. Si para nosotros es esencial, ¿qué pasa con los estudiantes ahorita? Es decir, yo lo veo con mis estudiantes y lo veo con mi hijo también, que se sientan y reciben 1 hora o 2 horas de clase en la que se les explica un poco la materia en términos generales, se les dice qué tienen que hacer y luego tienen que presentar un producto, y toda esa parte social de la escuela, del colegio, de las clases particulares que reciben, etcétera, etcétera, se pierde. ¿Qué está pasando con esos chicos? No sé si alguno maneja como la parte infantil, adolescente, un poco por ahí, porque va a generar toda una serie de cambios y uno lo ve constantemente en la actitud que toman hacia la educación, etcétera, etcétera. Uno ve a sus estudiantes completamente, no sé, decepcionados, ahuevados, ya no quieren participar. Un poco a veces los memes son como que la participación se reduce a sí se escucha, profe, no se escucha, profe, muchas gracias, hasta luego, y esas son sus participaciones, porque hay desmotivación, ¿no? Entonces, tal vez si alguno pudiese responder eso antes de pasar como a la última parte. No sé si muy breve, para hacerlos bastante breve. Mira, sí hay cuadros de ansiedad y cuadros de depresión en los niños también, pero pueden surgir de diferentes situaciones y por diferentes circunstancias.
Un niño, por ejemplo, que está con su madre porque los padres están divorciados y no puede ver a su padre con el cual tiene un lazo importante, podría entrar en serios cuadros de ansiedad y de depresión. Ahora, hay otro tipo de problemas como familias que están en una casa en espacios relativamente limitados. El tema de la privacidad en temas de hijos y padres podría ser un tema comprometido y muy, muy estresante, ¿verdad? Porque a veces es muy difícil explicarle a los padres de que los hijos merecen privacidad. También tienen su proceso de intimidad. Me explico. Es así, hay diferentes escenarios. Pero también hay otra cosa. Recordemos de que estas generaciones son las primeras generaciones hiperconectadas. Estas son generaciones que han vivido con Internet toda su vida. Saben y han vivido muchísimo tiempo a través de sus PlayStation y sus aparatos, teniendo precisamente esto que estamos teniendo ustedes y nosotros, ¿verdad? De hablarse con sus amigos todo el día a través de un aparato, porque están hiperconectados. Para ellos no es tan raro. Raro es para nosotros, por lo menos para Panga y para mí, que ya tenemos más de cierta edad y que vivimos una buena parte de nuestras vidas sin internet y que teníamos que recurrir a, si tengo que hablarle a Juan, voy a tener que caminar 200 metros, tocarle la puerta y decir, Juan, ¿cómo estás? Mira, sentate en la acera que no tenemos que hablar. Ellos ya básicamente no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque ya sea por teléfono, por computadora, por diferentes situaciones, están acostumbrados a este tipo de cosas. Tampoco hay que pensar que son tan frágiles como antes lo decía. Por lo menos en este tema, digamos que tienen algunos elementos que son muy importantes. Lo que pasa es que lo que no hay que tener, descuidar, son las llamadas de atención sintomáticas que alguna parte de la familia, principalmente los niños y los adolescentes de este momento, podrían ser bastante importantes en ese sentido. Creo que doña Eva quiere aportar también. Sí, yo quería aportar, me parece que eso que mencionaba Mailing es todo un tema, así para conversar 2 horas solo sobre ese, digamos, sobre lo que esto está implicando para niños y adolescentes. Yo quería mencionar 2 cosas. Estoy de acuerdo con Henry en que, digamos, estas generaciones han tenido un contacto mucho más natural con las tecnologías y con estar conectados, pero también en este momento están viviendo un cambio impuesto digamos, sobre esa relación que tenían con la tecnología. O sea, ya no es una decisión pasar el día en WhatsApp chateando con los amigos. Ahora es la única posibilidad que tienen para encontrarse con los amigos. Eso implica un golpazo también. Sí, sí, claro, y estoy de acuerdo. Me parece, digamos, tremenda y muy grave la discusión más sobre procesos educativos, digamos. Que me imagino, Meilin, que usted como docente y mamá está viviendo las 2 partes, digamos, que están en tensión en lo que ha implicado virtualizar la educación durante estos meses. Sí. Porque creo que ha sido un proceso muy demandante y muy difícil para docentes desde primaria, secundaria, universidades y también para los estudiantes. Virtualizar la educación no es contar en una pantalla o en una reunión de Zoom lo mismo que ibas a decir en una clase presencial. Sí, efectivamente. No es lo mismo. Hay cambios en términos pedagógicos, en la interacción, por ejemplo, la interacción con pares en preescolar y en primaria es fundamental en el proceso de aprendizaje también. Un chiquito, una chiquita no aprende igual sentado 1 hora frente a la computadora y yendo después a hacer la tarea que le dejaron, que si está en la escuela con compañeros y compañeras en que hay momentos de recreo, hay otro tipo de interacciones, se hacen otro tipo de ejercicios en la clase. Nuevamente, es un cambio abrupto que hemos estado tratando de resolver
como hemos podido, ¿verdad? Y si estabas dando un curso, tenías que sacar un grupo de estudiantes, pues necesariamente has tenido que ver cómo adaptar los contenidos, la materia, y, y enfrentarte de pronto con una pantalla en la que tenés un montón de gente conectada que no sabe si te está escuchando o no, si te está entendiendo o no. Y digamos, en este momento yo no estaba dando clases, pero cuando he dado clases en la U, eh, para mí es muy importante ver las caras de los estudiantes para saber si me están entendiendo, si les está interesando, si están pensando en otra cosa. Es muy distinta la interacción mediada tecnológicamente eh, para las dos partes, para las tres, porque estamos hablando también de familias que tienen, que de pronto se convirtieron en maestras y maestros, ¿verdad? Y que tienen que acompañar el proceso educativo sin tener idea necesariamente de cómo hacerlo. Y la cosa es que me parece que es todo un tema, digamos, y que hay Eso es definitivamente un tema para un para... programa entero. Exacto. Sí, sí, incluso en el tema familiar podríamos decir que el asunto de que los padres se conviertan en profesores, a veces sin la experiencia, sin la capacidad, genera una relación muy conflictiva entre los chicos y sus papás, porque es un tema como de regaño, de estrés, de tensión, ¿verdad? Eso se puede dar sobre todo si los papás plenamente entendibles, si no son pedagogos, no saben cómo abordar este tema, ¿no? Panguita, Un adelante. adolescente, de pronto un Sí, adolescente rápidamente. necesita salir de la casa y hacer otras cosas y no estar con los papás todo el día también, ¿verdad? Y Y los espacios de chiquitos, intimidad. exacto. Muy rápidamente, porque ya, como dice alguien por ahí, nos cayó la guillotina del tiempo, definitivamente. Ajá. Y entonces, pasemos, obviamente, a Carmencita, hay que darle un minutito más para que se refiera al tema que en este momento se está analizando. Pero pasemos entonces al cierre y qué va a ser la pospandemia. Obviamente no somos vagos, no tenemos la bola de cristal en la mesa, ni mucho menos. Pero bueno, podemos hacer un poquito de especulación al respecto. Todo eso sí, en tiempo para cada uno de 3 minutos, ¿verdad? Porque nos cayó definitivamente la guillotina. Siempre decimos que vamos a hablar en 2 horas y resulta que siempre vamos a editar. Ahora vamos a contratar 3 horas, por lo que sé. Pero entonces, Carmencita, y en 3 minutos refirámonos a toda la situación esta de post pandemia, pero a Carmen le debemos un poquito más de tiempo para la reflexión sobre la educación. Bueno. Bueno, no, es muy rápido en realidad. En relación con la educación, mi experiencia es con estudiantes de la universidad. Y sí lo han sufrido porque por más que estén conectados, ellos y ellas valoran muchísimo esos espacios entre clases donde conversan, donde hablan, en las mismas clases, ¿no? En psicología que hacemos mucha actividad muy lúdica, extrañan esos espacios, ¿no? Extrañan abrazarse porque yo he tenido estudiantes que son no, muy cariñosos y muy cariñosas, las fiestas que se pegan después, que se van al bar después de la uno, todo eso les hace muchísima falta, ¿verdad? Entonces, no solo, sí, hay la gente que está más acostumbrada a la tecnología y que es más tranquila, se queda más en la casa y antes tal vez eso no les cambió ahora, pero sí extrañan los afectos, la cercanía y el salir y la vida que dice Eva, ¿no? De, bueno, no tener a los papás encima, ¿verdad? Y esa es una cosa que también se vive cuando uno da clases, o sea, de pronto estás con pantallas oscuras y por ahí aparece una mamá respondiéndote una pregunta, ¿verdad? Entonces uno no sabe también ante quién está dando las clases. Y hay clases en donde estudiantes pueden contar más a profundidad situaciones que les pasan en la casa y ya no las pueden contar porque están precisamente en la casa, ¿verdad? Entonces hay una pérdida de privacidad que también es importante para adultos y adultas jóvenes, ¿no? Que son quienes van a la universidad. Entonces, tal vez nada más para dejarlo ahí y sí coincido que es un temazo como para conversarlo más a profundidad definitivamente. Y para ir cerrando, bueno, post pandemia.
bueno, primero sobrevivir esto, ¿verdad? Y yo creo que sí, buscar mecanismos mediante los cuales podamos tejer vínculos, tejer redes, pensar en las necesidades de otras personas, ver de qué manera podemos enfrentarnos creativamente a este despojo al que estamos siendo sometidos y sometidas, ¿no? Yo creo que es cierto, es pensar en una marcha en estos momentos, ¿verdad? Es como muy delicado. Yo coincido en que puede ser como difícil y da miedo, pero bueno, ¿cuáles son las formas alternativas? Por ahí ya están hablando de una caravana de carros en donde vaya la gente en sus burbujas haciendo escándalo, formas virtuales también, ¿verdad? Para resistir, lobbies que se pueden hacer, qué sé yo, eh, pueden salir muchas formas. Este programa de radio, por ejemplo, es un programa pionero que permite que la gente habla, que discuta desde otro lugar tal vez seguir conversando mucho y tratando de pensar cuáles son esas formas en donde volvemos a cuidarnos entre todas y todos, ¿no? Cómo practicamos el cuidado desde una perspectiva más total, ¿no? Más amplia hacia seres humanos, hacia la tierra, hacia, bueno, cualquier ser vivo, ¿no? Yo creo que esa es la parte como más importante y quisiera cerrar ahí porque estaba viendo un poco mensajes en Facebook de este programa y hay gente que tiene también algunas de sus propuestas para hacer transformaciones. Así que muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Henry. Muy bien, para hacerlos muy, muy breve, porque también ya lo hemos tocado antes, pienso que aquí lo importante es básicamente recobrar una política de salud mental pública que básicamente ha estado un tanto ausente de las políticas de la caja. Hay que recobrarla, pero aquí el truco es relativamente muy simple. Es recobrar es mantener y recobrar, si es el caso, la salud individual, familiar, colectiva y social, ¿verdad? Y desde lo más pequeño hacia lo más grande. Si logramos hacer que la gente vuelva a sentirse segura, a sentir que tiene las herramientas cognitivas para poder adaptarse y sortear esto sin importar que sea lo que venga, sino que ¿verdad? Que entienda que lo puede hacer, yo creo que ya habríamos hecho un gran avance con esto. Le dejo el campo a doña Eva. Eva. Y otra vez me dijo doña Pepe, pero se dio cuenta tiempo, ¿sabes? Yo quisiera, a ver, recordarles o contarles, si no supieran, que hay un número de teléfono en el que el Colegio de Psicólogos y Psicólogas está atendiendo voluntariamente con los aportes de muchas y muchos colegas a gente que necesita hablar con alguien de lo que está pasando y lo que está sintiendo. Entonces, contarles que pueden llamar al 1322 y ahí pedir que quieren hablar con una psicóloga, un psicólogo, y ahí pues es una de las opciones, digamos, o de las redes porque, que tenemos en este momento y que me parece importante recordarlo y reconocer esa red para apañar un poco, porque creo que también tenemos que darnos el permiso de sentir miedo y de sentirnos frágiles y decir, oh, pucha, estoy asustada, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. Y a veces uno necesita hablar con alguien de eso que está sintiendo. Entonces, recordarles que pueden llamar al 1322. Y me parece muy importante, digamos, esto que mencionaba Carmen, de poder reconstruir vínculos y tejidos de una forma diferente. Tal vez se acuerdan que el año pasado, que parece que era otro mundo, ¿verdad?
en muchos países estábamos en ebullición social. En Chile en particular habían protestas en las calles todos los días, y a mí me gusta mucho una frase que era un graffiti en las protestas chilenas, y que alguna gente la ha recuperado ahora en las reflexiones en el marco de la pandemia. Y había una pared grafiteada que decía: no queremos volver a la normalidad porque la normalidad era parte del problema. Y para mí esa es una idea, así como un sur que tengo muy presente en estos momentos. Creo que el pre-pandemia no nos estaba haciendo sentir bien, no estaba funcionando. Habían ahí problemas grandes, y yo quisiera que cuando esto pase, si es que pasa, o que en la realidad a la que volvamos después de este momento de crisis que estamos teniendo, sé que va a ser necesariamente distinta a la que teníamos. No vamos a volver a lo mismo. Van a haber cosas que van a haber cambiado. Ojalá que tengamos la capacidad de volver a algo mejor, de llegar a algo mejor, digamos, de repensar esos vínculos, esos tejidos, de recordar que somos interdependientes, que no nos salvamos solos y sin relación con el resto de la gente, de las cosas buenas que esto nos traiga, y de que tanto que extrañamos los abrazos, las relaciones, la libertad para salir cuando queremos o cuando podemos, y pues sea revalorar esa interdependencia, y los afectos, todas las formas de cuidado, y de cuidarnos nosotras y nosotros, y de cuidar a la gente que tenemos cerca, y a la gente que no tenemos tan cerca, pero a la que le afectan también las cosas que hacemos, y que podamos también repensarnos, ojalá, como sociedad, con formas de lucha y de resistencia que van a ser diferentes, probablemente, que ya están siendo diferentes, pero que también están mostrando, digamos, como esa solidaridad, esa revalorización de cosas que tal vez antes no habíamos entendido lo importantes que eran, y que espero de veras que en el post-pandemia, que lo estamos empezando a construir ya, porque ya ahorita se están decidiendo cosas que nos van a llevar en una o en otra dirección, pues que ojalá de verdad que podamos estar mejor que como estábamos antes. Maylin, tal vez. Sí, iba más bien antes del cierre a leer unos comentarios rápidos que tenemos por ahí. Ajá. Ok, tenemos a José Urbano Bolaños, que dice: excelente programa, señores panelistas, cómo se evidencia el grado de violencia social que persiste a través de la nueva realidad, y que por supuesto deja entrever el sistema capitalista y neoliberal en el que estamos inmersos. Vamos a ver, aprovecho a la clase élite, siempre egoísta, egocéntrica, y como dice Luis Ángel, cuando se refiere al sentido homicida y ecocida, definitivamente donde se prioriza siempre el material, lo material. Saludos cordiales. Margarita Camaño nos dice: desgraciadamente nos ha tocado aprender a improvisar, con todas las implicaciones que de la falta de planificación trae consigo. Y Joaquín Martínez nos dice: creo que el plano psicológico, en nuestro imaginario colectivo aceptamos realidades objetivas, pero además le damos espacios subjetivos como conspirativos, entre otros, cual si estuviésemos dos versiones de la misma persona o realidad de observación. En resumen, aceptamos y a la vez rechazamos las verdades de la pandemia como una forma de conducta evasiva al momento de asumir decisiones, disciplinas y conductas más serias. Así las cosas, nos gusta creer que eso es que eso le pasa a otros, y evitamos interiorizar nuestras verdades y responsabilidades. En realidad nos pasa a nosotros mismos, un poco en el escenario de la pandemia. Esos son los comentarios que tengo por acá a la mano de las personas que participaron hoy a través de Facebook. Panguita. Sí, muchísimas gracias primero a quienes nos han mensajeado, ¿verdad? Que es fundamental esta participación de nuestro auditorio. Obviamente, muchísimas gracias a las
a Carmen y a Eva y a Henry, ¿verdad? Por sus aportes que han sido fundamentales. Obviamente, Meglin, muchísimas gracias, de verdad, porque nos salvó la tanda en un montón de aspectos. Entonces, una maravilla. Y yo creo que este programa ha sido maravillosísimo por una situación, nos ha devuelto la esperanza. Hay una cosa muy espantosa que es atemoriza y triunfarás, definitivamente. Claro, ahí estoy parafraseando la otra frase, ¿verdad? Pero bueno, la uso a propósito. Nos han metido un montón de temor. Me pregunto, o dejo la inquietud, ¿verdad? ¿Por qué en el cine de terror de las 12:45 no meter psicólogos? Para que se calme un poquito el asunto, para que nos analicen con toda tranquilidad lo que está pasando. ¿Por qué no meter sociólogos? ¿Por qué no meter economistas serios? ¿Por qué no meter científicos sociales en general, antropólogos, etcétera? ¿Por qué no meter la reflexión, entonces, el análisis calmado? Se dan los datos concretos y no me estoy inventando nada. Eso es lo que sucede en otros países. Se da el análisis concreto numérico, ¿verdad? Tales y tales y tales situaciones, el problema está más focalizado en tal lugar, estamos controlando el asunto allí, ¿verdad? Porque la famosa pandemia no es inmanejable, es decir, yo no le tengo temor a que no haya un más allá, todo lo contrario, es perfectamente manejable. Que la hayan hecho inmanejable acá, con toda la mala intención, insisto, siempre me gusta la teoría de la conspiración, es otra cosa, pero que sea inmanejable, no. Incluso objetivamente, quienes saben del asunto, los virólogos, el problema es que ahora nos tienen viruslados, ¿verdad? Con el cuento del virus nos tienen chochos, ¿verdad? Pero los virólogos dicen y repiten que este es uno de los virus más buena nota, es decir, mata realmente menos gente que un montón de otras enfermedades, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto de cáncer? ¿Cuánta gente ha muerto de problemas cardíacos? ¿Cuánta gente ha muerto en accidentes de tránsito? ¿Cuánta gente ha muerto, etcétera? Enfatizo en la situación. Ahora, obviamente que golpeó especialmente a los países en que el neoliberalismo se impuso, porque tenían desarmado totalmente el sistema de salud, porque no le dieron ninguna importancia. Obviamente eso es verdad, pero la gran salvación que ha tenido Costa Rica es que tenemos, y eso lo revela la poca cantidad de muertos por dicha, que tenemos un sistema de salud. Henry es hijo de ese sistema de salud, y Henry sabe por qué lo digo definitivamente, un sistema de salud muy vigoroso, muy fuerte definitivamente, que se llama Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? El Ministerio de Salud me reserva ahí algunas cosas, ¿verdad? Pero la Caja ha sido vital, ha sido tan vital como el ICE, ¿verdad? Yo soy hijo de la Caja, yo soy hijo del ICE, yo soy hijo de los grandes problemas sociales, los grandes programas sociales que han hecho posible un montón de cosas buenas que tenemos. Y a pesar de que han golpeado y golpeado y golpeado al ICE, Evita estuvo en una de las luchas, ¿verdad? Tremendo. Todos hemos estado en esas luchas, ¿verdad? Protegiendo definitivamente al ICE. A pesar de que han golpeado y golpeado para privatizarlo todo, aquí están, ¿verdad? La Caja, el ICE, estas instituciones fundamentales. Acueductos y alcantarillados con todos los problemas que tienen. Sin embargo, caramba, ahí está, ¿verdad? Un montón de instituciones, Consejo Nacional de Producción, Fábrica Nacional de Licores, etcétera, ¿verdad? Y así podemos seguir hablando. Bien, entonces, para ir concluyendo ya esta pequeñísima reflexión, ¿por qué entonces no llamar a la cordura? En lugar de ponernos cada día más locos para hacer con nosotros lo que les da la gana, ¿por qué no llamar a la cordura? No lo hace el gobierno. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Porque es antipopular, porque es un instrumento, y esto lo digo bajo mi responsabilidad, insisto, es un instrumento del capitalismo neoliberal, homicida, ecocida, transnacional, que por cierto está de capa caída totalmente. Este sistema no tiene futuro definitivamente porque se come a los seres humanos y se come a la naturaleza. Entonces, ¿por qué si ellos no lo hacen, por qué no hacerlo nosotros? Nosotras y nosotros. ¿Por qué no aprovechar todos esos espacios que tenemos para decir, señores, calma, analicemos objetivamente lo que está pasando? El mundo no es solo muerte, el mundo no es solo pandemia, el mundo es lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo espiritual, etc. Trabajemos en ese sentido, construyamos la post-pandemia analizando esas situaciones futuras, qué va a pasar en lo económico, qué va a pasar en lo político. Maravilloso que Eva sacase esa frase del sur, ¿verdad? No queremos la normalidad porque la normalidad era, volver a la normalidad porque era parte del problema, ¿verdad? Es parte del problema. Claro que sí,
una normalidad totalmente injusta, antihumana, antinaturaleza. Si no aprovechamos esta situación para cambiar todo esto, no tenemos cuándo. Si no despertamos ahora, ¿verdad? O somos brutos, o somos no sé qué, o qué sé yo, ¿verdad? Pero entendamos. Ahora, claro, no nos dejan entender, pues hagamos nosotros el esfuerzo para seguir entendiendo, para abrir esos horizontes siempre, ¿verdad? Entender que si recuperamos la cordura siempre un poquito relativa, pero bueno, esa capacidad de análisis, ¿verdad? Ser analíticos, críticos, creativos, humanitaristas, ecologistas y ante todo y definitivamente colectivistas, ¿verdad? Si aprovechamos el momento para hacer eso, para recuperar la capacidad de análisis, estamos salvos, para usar un término así muy en boga, ¿verdad? En el campo de lo religioso, ¿verdad? Seremos salvos en la medida en que seamos analíticos, críticos, creativos, humanistas, ecologistas y solidarios, definitivamente. Yo termino agradeciéndoles de todo corazón, reiterando el agradecimiento para quienes han participado, para el equipo, para el auditorio, para Radio 16, y gracias. Y queremos Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.